Por amor a nuestro Dios no callaremos. Por el amor a la palabra del Señor no callaremos. Es un día grande y maravilloso del cual hoy Dios nos sigue dando la oportunidad de hablar de su mensaje, de su palabra. Y hoy Dios pues me ha tocado mi alma, mi mente y mi corazón para que yo hable de la fe. Fe. La iglesia de Cristo tiene que estar llena del Espíritu Santo y de fe. La iglesia tiene que conocer qué es fe en el nombre de Jesús. ¿Y quién es la fe? Hoy es un tiempo del cual honramos y glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, por cuanto en esta hermosa y preciosa tarde me da la oportunidad de compartir este mensaje maravilloso de la palabra del Señor. Y hoy pues me siento muy agradecido, contento con Dios porque me ha dado la oportunidad de poder compartir el mensaje de la palabra. Aquí estamos, el mundo entero sabrá la palabra del Señor. Y en aquel día no dirá que no la escuchó, porque la palabra de Dios está siendo predicada por el mundo entero. Queremos hablar del tema de la palabra del Señor, de fe. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una voz en el desierto con Juan Enrique Pérez en esta hermosa y preciosa tarde, dándole gracias a Dios y bendiciendo sus vidas, sus mentes, sus almas y sus corazones, y invitándolo cada día más y más que entregue su alma, su mente y su corazón a Cristo y conozca el mensaje de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es muy importante en la mente, en el alma y el corazón. Hoy es un día precioso, hermoso. Es un día que usted tiene que estar activo, contento, feliz. Que cuando usted salga en estos mensajes, la palabra del Señor suene. La palabra del Señor esté sonando sus oídos. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad maravillosa, del cual, Señor amado, me das la oportunidad de compartir este mensaje y de poder hablar el mensaje al mundo entero. Fe. La fe es la certeza en Cristo. Fe es confianza, es creer, es fidelidad, es obediencia y seguridad. Cuando usted tiene fe, vive con esa seguridad, con esa confianza, porque cree. Vive en esa fidelidad, en esa obediencia, en esa seguridad. Eso es lo que quiere Dios. Una iglesia llena de fe. Una iglesia segura. Una iglesia que esté preparada. Una iglesia que cada día esté llena de la presencia del Espíritu Santo y de la fe. ¿Por qué le hablo de esta manera? Porque vienen tiempos de los cuales Dios va a hacer justicia por la fe. Amén. Yo le invito una vez más, una voz en el desierto, con un mensaje poderoso de la palabra del Señor. La palabra de Dios es el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Hija, la Masaya, Espíritu Santo de Dios. Toca vidas, mentes, corazones. Llena y levanta pueblos llenos de fe. Levanta la iglesia llena de fe. Levanta a aquellos que prediquen de la fe. Levanta a aquellos que se llenen de la fe en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, Lucas 18, versículo 8, dice Jesucristo hablando en su palabra. Lucas 18, versículo 8. Y dice de esta manera, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Sabe que cuando Jesucristo está hablando esta palabra, Jesucristo está hablando del Padre. Él va a hacer juicio. Él va a hacer juicio. Si tú has creído en la fe, has creído en Jesucristo, es muy importante que conozcas la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor dice,
Jesucristo hablando. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es muy importante, pastor, ministro, misionero de la palabra, que instruyamos a la congregación, a la iglesia de Cristo en fe, para que haya una iglesia llena de fe y que hayan milagros, prodigios y maravillas. El evangelio eterno de Cristo no es solo de andar allí haciéndole al cuento, sino andar en fe y en Espíritu Santo. Lucas 18:8 dice, el mismo Jesucristo hablando. Yo digo, dice, que pronto les hará justicia. ¿Quién les hará justicia? El Padre, Jehová de los ejércitos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, hallará fe en la tierra. Es muy importante que cada habitante de esta tierra conozca el mensaje de la palabra del Señor y conozca la fe. Recuerde que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque si tú no crees en la fe, no estás creyendo en Jesucristo. Jesucristo es la fe. Es muy importante, fiel oyente, fiel escucha. Iglesia de Cristo, levántate en el nombre de Jesús por fe. Yo declaro de esta manera. La palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo predicaba la palabra, él iba confirmando el mensaje de Jesucristo. Él iba confirmando lo que Jesucristo estaba hablando. Mire lo que dice el apóstol Pablo en los Hechos 16:5. Así dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ese era el trabajo del apóstol Pablo. Era un hombre instructor de la fe a través de Jesucristo. Y este Pablo era el que se encargaba de hablarle a la iglesia de Cristo que tenían que ser llenos de fe, que tenían que tener la fe de Jesús, que tenían que creer en Jesús por fe y que por fe tenían que vivir. Hoy en día no se oye predicaciones de la palabra de Dios, no se oye el mensaje de la palabra, sino solo de finanzas, solo de posesiones, solo de grandes mansiones. No predican la palabra. El hombre que obedece a Dios será bendecido porque Dios ve su corazón. No es necesario que yo te diga que Dios te bendiga. No, porque si tú eres fiel, tú eres obediente, tú eres digno y andas buscando la presencia de Dios, Dios te va a bendecir de gran manera. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo en la palabra del Señor. ¿Qué dice? Así que las iglesias eran confirmadas, dice. Confirmadas en la fe, mire. Y aumentaban en número cada día. Es que el apóstol Pablo, el mensaje que hablaba, él inyectaba la fe. Él era un hombre de fe. Ahora en día los que predican son faltos de fe porque no hablan el mensaje. Yo exhorto a la iglesia y a todos aquellos que predican el mensaje de la palabra, que hablen de la fe para que la iglesia sea llena de fe y sea una iglesia de poder, una iglesia de unción, una iglesia de alabanza y adoración para Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque a través de la fe somos justificados. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice de esta manera? Mediador entre los hombres, Jesucristo, el de la fe. Por eso dice la palabra de Dios que somos justificados por fe en Cristo Jesús. Justificados ante la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que ser hombres de fe, guerreros de fe, guerreros de fe, guerreros de fe cada día. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice el apóstol Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra del Señor, por medio del Señor Jesucristo. Entonces la fe es algo que nosotros tenemos que ponerla por obra y practicarla y creer por fe. Que cuando usted declare por fe, dígale al Señor, usted cree en Jesucristo, usted cree en la fe. Jesucristo es la fe. Jesucristo es la fe. ¿Por qué? Porque la fe, el creer en la fe, es un ministerio que nosotros tenemos que cumplirlo al predicar la palabra y al enseñarle a la humanidad, al mundo entero, a las naciones y en todo lugar. Que fe, fe, fe.
fe es poder de Dios. Aleluya. Así que la fe es por el oír, dice la palabra, y el oír por la palabra de Dios. Si tú estás escuchando la palabra de alguien que predica de la fe, te está inyectando la fe. ¿Por qué? Porque a través de la palabra es como nosotros hablamos de esta fe en la Biblia donde está escrito. Por eso dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escucha la palabra, escucha el mensaje de fe, escucha el mensaje de fe. Llénate de fe, así como Dios pide que seamos llenos del Espíritu Santo para ser verdaderos adoradores. Así tenemos que ser fe cuando declaremos por fe que Dios hará milagros, que Dios hará prodigios, que Dios hará maravillas. Levantémonos en el nombre de Jesús por esa fe de Jesús. Levántate, iglesia. No estés dormida. Levántate en el nombre de Jesús. Yo te invito a que te levantes en el nombre de Jesús. Cree por fe. No por vista. No andes por vista, sino por fe en Cristo Jesús. Porque Cristo es de la fe. Gloria sea el nombre del Señor. Irrakanda, lama, sikiriba, sai, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Ahí en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pone atento a la palabra de Dios cuando escuches al mensajero de Dios hablando a los cuatro vientos el mensaje. Aquí no te estoy hablando yo de posesiones, de riquezas. Te estoy hablando de las riquezas, de las maravillas de Dios, de la palabra del Señor. Yo te estoy hablando de posesiones o de grandes riquezas. Estoy hablando del mensaje, que es el que enriquece la mente, el alma, el corazón del ser humano, que es el que salva. Esa es una gran riqueza, poder hablar del mensaje de Dios y poder enseñar al mundo entero la fe de Cristo. Que por fe todo lo puedes tener, pero tienes que ser fiel y obediente al poderoso de Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunde para con los demás. Tú tienes que andar lleno de fe, lleno de esa fe, para que abundes, hablándole a los demás, predicándole a los demás, inyectando esa fe, como hacía el apóstol Pablo en los Hechos, capítulo 16:5. Dice que las iglesias eran confirmadas en la fe. Tenemos que predicar el mensaje de la palabra. No tenemos que tener a la iglesia solo ahí nomás, queditas, sin hablarles del mensaje de la palabra. Despertemos a una iglesia con esa unción, con ese poder. Despertemos a una iglesia que agrade en espíritu y en verdad al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto no es cuestión de que vamos a hablar lo que nos gusta o lo que nos conviene. No, el mensaje de la palabra de Dios para bendecir al mundo entero. Que el mundo sepa que la fe de Jesús es poderosa. Porque Él es el de la fe, Jesucristo. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos, cada uno de vosotros, abunde para con los demás, dicen. El amor en la fe tiene que abundar para los demás. Así es de que en el nombre de Jesús hablo esta palabra y te invito a que escuches estos mensajes y los pongas por obra. Una voz en el desierto con Juan Enrique Pérez te invita a que le eches ganas hacia adelante, a la meta final, en esa fe poderosa, en esa fe de poder de Cristo Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice primera de Timoteo capítulo 3 versículo 9. Aleluya. Alaba a Dios y glorifícalo y exáltalo. Y ama a Dios. Ama al Hijo y al Espíritu Santo cada día. Dice la palabra en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 9. Aleluya. Que guarden, dice, el ministerio de la fe con limpia conciencia. Oiga bien. Que nuestra sabiduría que hay en nosotros podamos guardar esa fe, ese ministerio, la fe con poder de lo alto. Dice que guarden el ministerio
de la fe con limpia conciencia. La fe es algo, parte del ministerio. Es un ministerio que proviene a través de Jesucristo, porque Jesucristo lo que vino fue a hablar de fe. Y ahora en estos tiempos, el mundo entero tiene que hablar de la fe de Jesús. Tienes que hablarle al mundo entero de la fe. Fe. ¿Por qué? Porque a través de la fe es como nosotros alcanzamos las peticiones de nuestro corazón. A través de la fe es como nosotros obtenemos lo que deseamos a través de la fe de Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe. ¿Qué certeza? Es conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Todo aquel que cree en Jesús y que vive en esa fe de Jesús, todo lo que pidiese en oración creyendo lo recibirá, dice la palabra. Si tú vives en esa fe y vives anclado en esa fe, escudriñando la palabra y conociendo el mensaje de Jesucristo, tú vives honestamente en obediencia y rectitud de fe. La fe es la certeza en Cristo Jesús, lo que pidas. La fe es confianza, es creer, es fidelidad, es obediencia y seguridad. La fe es lo que te da. Así es de que en estos tiempos, hermano, yo te invito que cada día más sigas escuchando el mensaje de la palabra y escudriña la palabra, escudriña la escritura, lee la Biblia. Lee la Biblia, yo te invito, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, estudien la Biblia para que nadie los engañe con palabras vanas y huecas, sino que tú escuches el verdadero mensaje de la palabra del Señor y eso sea la gran y hermosa y preciosa bendición que tengas a través de esa fe. Yo predico esta palabra porque Dios ha tocado mi corazón. Y Dios es el que administra mi alma para que yo la hable con denuedo, con poder, con esa unción de poder del Espíritu Santo. Aleluya. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, dice. Los que guardan los mandamientos de Dios. Oiga bien. Y la fe de Jesús. En aquellos tiempos guardaban los mandamientos. Ahora en Cristo Jesús tenemos que guardar la fe, creer la fe, sembrar la fe, ser predicadores de fe, que lo que declaremos por fe sucederán milagros. No seas una iglesia vacía sin conocimiento pleno de Jesús. Sea una iglesia llena de conocimiento de la palabra del Señor y del Espíritu Santo, creyendo en esa fe en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. En el nombre de Jesús te estoy hablando esta palabra para que veas que Dios está levantando hombres, guerreros esforzados, para que tú aprendas el mensaje de la palabra y tú lo pongas por obra. Yo no estoy aquí sentado en este escritorio predicando una palabra de vanagloria. Yo te estoy hablando la palabra, el mensaje. La palabra dice que quiere hombres serios, hombres honestos, que sean, que prediquen con denuedo la palabra, con autoridad. Y eso es lo que Dios hace en mi vida. Aquí está la paciencia de los santos, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así es que se ha inyectado con esa fe de Jesucristo. Empieza a predicar la fe. Empieza a inyectar a la iglesia de Cristo con fe. Empieza a levantarte con fe tú como predicador, como ministro, como misionero, o el mundo entero sea lleno. En aquel día no vayas a decir que no escuchaste la voz de Dios. Porque vienen tiempos donde dice el mismo Jesucristo, os digo que pronto les hará justicia. Dios hará justicia por cuanto nunca creíste en la fe del Hijo amado
que es Jesucristo. A tiempo te estoy hablando esta palabra para que tú entiendas y sepas que el mensaje de Dios no se retiene. Está hablándose de la palabra. Está abriéndose el entendimiento de la humanidad hoy en día. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. A lo menos que esté aprobado, dice. A lo menos que esté aprobado y no entienda de la fe, dice la palabra del Señor. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, para que usted vea que Jesucristo es de la fe. Jesucristo es fe. Hablarle a Jesucristo, pedirle a Jesucristo con fe, como Él es el de la fe, Él hará el milagro. Así es de que en esta hermosa y preciosa tarde los invito a una voz en el desierto como Enrique Pérez, con unción y poder de lo alto. He hablado este mensaje para que todo aquel que lo escuche sea de bendición a sus vidas. En el nombre de Jesús, siga adelante. Recuerde que esto es muy importante cada día. Que el Señor le bendiga, lo guarde y lo cuide. Y que en cualquier lado donde ande, donde esté, usted esté hablando por fe el mensaje de la palabra del Señor. Recuerde que una voz en el desierto no le está hablando de grandes riquezas o de tantas cosas. Le estoy hablando el mensaje de la palabra, que es la bendición del Señor. Que si usted es fiel y obediente a Él concederá las peticiones de su corazón en todo tiempo. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Recuerde que lo que dice en la palabra 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5. Examinaos a vosotros mismos y examinémoslo si andamos en fe. A lo menos que estén reprobados, dice la palabra del Señor. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. A menos que estéis reprobados, dice, que no nos demos cuenta que la fe tiene que fluir en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado, por este mensaje de poder y de gloria. Aleluya. Alabo a un Dios que me ama. Alabo a un Hijo que me ama. Alabo a un Espíritu Santo que me consuela y que me guía a todo lugar. Me dirige al camino correcto. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me diste esta hora de hablar de tu palabra, de tu mensaje, Señor. Gracias, Padre mío. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor por este día maravilloso, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor. Y bendice a todo tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, y toca vidas, mentes, corazones, aquellos que se encuentran en aflicciones, en un problema, en una enfermedad, Señor. Señor, levántalos, úngelos, sánalos, Padre, para tu honra y tu gloria, Señor. Para tu honra y tu gloria, Señor. Sea para ti la honra y la gloria, Señor, cada día en el nombre de Jesús. Amén.